¿Qué tal, queridos amigos, mis hermanos? El día de hoy, ya martes 13 de junio, seguimos con nuestros devocionales de los 9, el fruto de mi vida. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y el día de hoy vamos a continuar con esta octava semana ya de estos devocionales, con la octava manifestación de el fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de lo que nos dice la palabra de Dios, específicamente lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, en donde podemos ver que Jesús es el ejemplo supremo de mansedumbre. Mateo capítulo número 11, versículos 28 al 30. El ejemplo supremo de mansedumbre. Le invito a que vaya conmigo a la Biblia y leamos Mateo 11 del 28 al 30. Dice de la siguiente manera: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este pasaje podemos nosotros ver a nuestro Señor Jesucristo poniéndonos como ejemplo de la mansedumbre. Él se dice a sí mismo que Él es manso y humilde de corazón. Él está diciendo: vengan a mí todos los que están rendidos bajo las cargas. Déjeme decirle que para la época en la que Jesús lo decía, los judíos vivían una religión de cargas. Jesús les está diciendo a los escribas y a los fariseos, es más, se lo dijo en el capítulo 23, versículo 4, que ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponían sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Entonces, las personas que escuchan la invitación de Jesús eran personas que vivían con cargas, que no solamente vivían con las cargas de la vida normal, sino que también vivían con las cargas cotidianas que enfrentaba ser un judío en la época de Jesús. Tal vez usted hoy está viviendo también con esas cargas, con las cargas que la vida le ha empezado a imponer, con las cargas que los errores que hemos cometido en nuestra vida nos han impuesto, o inclusive vivimos con las cargas de nuestro pasado, las cargas de nuestro trabajo, las cargas de nuestras dificultades en este momento financieras, familiares, y tal vez valdría la pena que hoy escucháramos la invitación de Jesús. Jesús hoy nos está invitando a tomar su yugo sobre nuestros hombros. Los judíos utilizaban la palabra yugo en el sentido figurado de someterse a algo. Por ejemplo, hablaban del yugo de la ley, hablaban del yugo de los mandamientos, hablaban del yugo del reino y el yugo de Dios. Sin embargo, puede ser que nuestro Señor Jesucristo esté utilizando esta palabra para enseñarnos algo mucho más personal, algo mucho más íntimo. Jesús dijo: mi yugo es fácil. La palabra fácil ya la hemos visto. Esta palabra que se traduce como fácil es la misma palabra que se traduce como benignidad o como amabilidad en el fruto del Espíritu. Realmente significa que encaja a la perfección. Los yugos de los bueyes que se hacían en Palestina eran de madera, así que para que pudiera el buey llevar ese yugo, tenía que ser llevado el buey al carpintero para que le tomara las medidas, luego le rebajaba la madera, trabajaba la madera, la desbastaba y se llevaba otra vez al buey para probárselo. Y ya estando allí, terminaba de darle los últimos toques para terminar de ajustarle, para que no le hiciera daño al animal. Es decir, el yugo se hacía a la medida, como una prenda de vestir, pues, para que le encajara a la perfección. De hecho, hay leyendas inclusive que dicen que Jesús como carpintero hacía los mejores yugos en toda Galilea. Decían que había personas que iban a su taller de todas partes precisamente para adquirir los yugos para sus animales. En aquellos días, como ahora, en muchos sitios los talleres tenían lemas y carteles encima de la puerta. Hay quienes han sugerido que en base a esta leyenda y en base a lo que Jesús dice en este pasaje, que es muy probable que la frase de Jesús en ese taller hubiera sido: mis yugos encajan bien. Es posible que Jesús estuviera utilizando algo de esto cuando él habla precisamente de que su yugo es fácil. Está diciendo que su yugo es a nuestra medida. Jesús está diciendo: tienes cargas, aprende de mí que soy manso. Mi yugo es exactamente a la medida de tu necesidad. Mi yugo encaja bien. Lo que esto quiere decir es que la vida que Jesús nos da no es una carga para nuestras vidas.
Estamos diseñados para entregarnos a Dios, para vivir una vida que le agrada al Señor. Y Jesús nos está ofreciendo esa vida. Jesús dice que su carga es ligera. Eso quiere decir que Él está presentándose como aquel que viene a darnos la paz que necesitamos en nuestras vidas. Versículo 21 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Jesús nos está invitando a ser sus discípulos, a ser imitadores de Él. El discípulo es un aprendiz. Aprended de mí. Uno que aprende del ejemplo y las enseñanzas de su maestro. El énfasis está una vez más sobre Jesús como la única persona de quien podemos aprender. Hay 3 razones por las cuales nos conviene aprender de Jesús. Y en primer lugar de ella, la primera cosa que debemos aprender de Jesús es su mansedumbre y humildad. En el versículo 25 de este pasaje, Jesús dice que en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús está hablando y haciendo un contraste de lo que las personas, los judíos de la época de Jesús estaban viviendo. Vivían bajo cargas, vivían bajo presión, vivían bajo las dificultades que tal vez hoy tú estás sintiendo y estás viviendo. Jesús dice: el contraste soy yo, soy manso, soy humilde de corazón y puedo darte paz. Las cualidades del carácter de Jesús, también estas cualidades nos está pidiendo que nosotros las llevemos a cabo. Si hay alguien que demostró ser manso en su ministerio, en la vida, fue Jesús mientras estuvo en su ministerio. Aquí Jesús nos enseñó que Él fue manso. Es más, ayer estábamos leyendo la bienaventuranza de Jesús cuando Él dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y veíamos que precisamente Jesús está hablando de que debemos ser enseñables, que debemos estar dispuestos a seguirlo. Precisamente de esto se trata. Cuando vemos a Jesús, el hombre con la mayor mansedumbre en toda la tierra, podemos nosotros aprender de Él. Aprendamos de Jesús, porque Él nos enseña que puede darnos paz para nuestras almas. Él promete paz y tranquilidad en el corazón de aquellos que deciden seguirle, lo cual es como resultado descanso espiritual. Y por último, este pasaje dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Las demandas de Jesús, déjeme decirle, no son livianas. Jesús le dijo a sus discípulos que si alguno quiere ir en pos de Él, debe negarse a sí mismo primeramente, tomar su cruz y seguirlo. Sin embargo, lo que este pasaje nos enseña es que esas demandas son justas y soportables, porque quien provee la fortaleza espiritual para seguir a Jesús y aprender de Él, de esa mansedumbre que Él tiene, es el Espíritu Santo. Por esta razón sus mandamientos no son gravosos. En el idioma original, en el griego, la palabra fácil significa bueno, bondadoso, amabilidad, benignidad. Por lo tanto, es un yugo ajustado a nuestro cuello, de modo que no produce molestias ni roces. Ligera significa que no nos aplasta, que es liviano. Por lo que debemos entender que el yugo literal de los bueyes tiene lugar para 2. Un yugo es para 2 bueyes. Pero la figura que hoy nos presenta Jesús, cuando dice: venid a mí y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos da la enseñanza más maravillosa del día de hoy. Jesús quiere enseñarnos a vivir en mansedumbre. Nos está invitando a tomar el yugo y colocárnoslo junto a Él. Porque recuerda, el yugo era para 2 bueyes, para que caminaran juntos. Jesús está diciendo: ven y coloca mi yugo sobre ti, para que ambos caminemos, para que aprendas de mí, para que halles descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amados amigos, mis hermanos, el reto de hoy es que aprendamos a seguir a Jesús, que vivamos honrando a Jesús, que vivamos aprendiendo de Jesús y de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo.
Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos en alguno de nuestros medios, aquí por WhatsApp en audio, o también en Facebook, Pip Acuna, en Twitter, Pip-Acuna, en nuestro canal de YouTube, Primera Iglesia Bautista de Acuña, o en nuestro sitio web www.pipacuna.org. Yo espero que mañana volvamos a encontrarnos por alguno de estos medios, así que nuestro Dios te bendiga.